Señores, de vuelta en este su espacio cerrando la noche y como es costumbre ya a partir pues, de esta hora le damos la bienvenida a los invitados que por aquí desfilan cada noche. En la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Francisco Méndez, quien es coordinador de campaña presidencial del doctor Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a hablar de diferentes tópicos. Buenas noches, ingeniero Méndez. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Un gran placer compartir con ustedes. Yo no soy coordinador, eso es Radamés. Yo soy del equipo, parte del equipo y sí del equipo de voceros, sí, por supuesto. Yo creo que es interesante iniciar la conversación, más que con todo el problema, su visión de lo ocurrido ayer, porque es altamente preocupante, decía yo al inicio del programa, que tratándose de compañeros de partidos, la mayoría de toda una vida, que se estén tomando acciones como esas. No me imagino si Narciso Izaconde se le ocurre, Fidel Santana, ir con una concentración hacia el Congreso Nacional, ¿qué ocurriría? Sí. Mira, yo pienso, bueno, mi lectura de lo que sucedió ayer es un acto bochornoso, lamentable, una mancha indeleble que quedará marcada en la historia política de la República Dominicana, porque un partido en donde se supone que son discípulos del profesor Juan Bosch, desde un gobierno, tomar una decisión de ese tipo, que todo el mundo sabe que no fue en consulta, esos militares, Lee Ballester, mi amigo, y el general Báez, no tomaron decisiones, ellos obedecieron órdenes. Entonces eso es un atentado contra la democracia. La democracia desde el día de ayer está de luto. Y indiscutiblemente todo el mundo lo ha reconocido eso, pero la desesperación y la insensatez de esa medida, eso es como haber tomado, ¿verdad?, una escopeta para matar un mosquito, un mime, porque esos jóvenes tenían su autorización para instalar una carpa en donde iban a hacer actos artísticos y culturales. Ahí se iba a pasar a abrir la trinchera del honor, iba el Jeffrey a cantar, iba Peña Suazo, iba Sergio, iba Johnny, o sea, era una actividad cívica como esa que se levantaron en Wall Street cuando la crisis financiera, o como la que se hizo en España, en la Plaza Mayor. Entonces, ¿cuál es el problema de permitir que esos jóvenes se instalaran ahí, hicieran su jolgorio, su velada y pusieran pasar la noche cantando, tocando? La fuerza nunca va a poder contra la razón. La fuerza nunca va a poder contra la razón y evidentemente eso es un boomerang. Y cuando ustedes hacían la mención de que un país en donde estamos asediados indiscutiblemente por nuestras incompetencias como autoridades, porque entonces también vemos lo que sucede en el sector turístico y nada más nos quejamos que dicen que se muere, pero se está muriendo, no se ha muerto. Pero un ministro en Francia, yo recuerdo que renunció porque en una ola de calor, recuerden ustedes, en una ola de calor no se tomaron previsiones, que yo no sé qué tipo de previsiones se pueden tomar, y murieron unos 40 y tantos, no envejecientes, como le dicen, no hay unos criterios ahí. Y el señor estaba, porque él estaba en sus vacaciones, adultos mayores, él estaba de vacaciones en agosto, lo normal en Europa, descansando con su familia, pero allá se rinde. Hoy acaba de renunciar el border chief del gobierno de Trump por un problema que hay con las detenciones en las fronteras. Pero porque la gente responde. Ha habido muertes también. Sí, la gente responde y tiene que responder por sus funciones, porque es muy bueno el oropel del poder y primera clase y vinos caros y mija y la casina y don Pepe y cuando llego a Madrid al mejor restaurante de Madrid, etcétera, etcétera, pero hay que responder por las cosas corrientes, buenas y malas. Entonces, cuando ustedes hacían ese señalamiento, digo, pero tampoco aparenta haber canas en el gobierno, personas que le digan si es que acaso el presidente fue el que ordenó o un subalterno, porque es una decisión en otro país del ministro de Interior, que no se ocupa de la delincuencia, que no se ocupa de controlar la violencia y anda por ahí hablando ridiculeces como que la Constitución no se va a modificar, que eso es lo que va a mochar un pedazo, porque él cree que está en un batey cortando caña, porque tiene este país lleno de haitianos y no toma las decisiones que tiene que tomar, pero entonces anda politiqueando y hablando de reelección. Entonces, cuando se toman este tipo de decisiones en una circunstancia tan delicada para el país, que todos nos estamos quejando, porque hay quienes a lo mejor pensaron
que esto era, como dice el refrán, que en palo largo no se pisa base. Nos robamos de nuevo la Constitución como en el 15, que lo denunció el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isaconde, en un libro que publicó de memorias, cómo se compró la reelección pasada. Hay quienes dicen que hasta se hizo con sobornos de los del mismo Odebrecht. Entonces, como en palo largo no se pisa base, nosotros vamos a pasar la Constitución, vamos a comprar los 27 diputados que nos falten y aquí no va a pasar nada. No, señores, ustedes se equivocaron. Se han equivocado largo a largo, medio a medio. O sea, esta población, ustedes lo señalaban, más de 15 encuestas serias, estudios de opinión se vienen realizando del 2018 a la fecha y todas señalan que por lo menos 2/3 partes de la población, cuando no 3/4 partes, rechazan una modificación constitucional para que se reelija el presidente, que ya lo hizo en una ocasión y se pasó. O sea, esas son señales objetivas que se le da, que dice la población, no queremos eso. Entonces, por encima de eso, quieren imponerlo de una manera espúrea, sobornando legisladores, porque es así que nos estamos hablando. No es que, como hay amigos míos del medio que dicen, bueno, podrá ser inmoral, podrá ser legítima, pero será legal. ¿Por qué? No, legal tiene es. los mecanismos de cómo hacerlo. Claro. El problema es que el fraude lo corrompe todo. ¿Cómo se llega allá? Exacto, el fraude lo corrompe todo. Si es sobornando legisladores, luego tendrán que responder con la ley de lavado de activos. La embajada norteamericana advirtió en aquel comunicado que sacó cuando quisieron incoar maquinaron con una campaña sucia y dijo, nosotros exigimos, se refirieron al aspecto de la corrupción, no fue casual, corrupción, respeto a la Constitución y elecciones libres y transparentes, que nosotros fuera del aire hablamos un poquito de eso, claro. Junior, porque sabemos por dónde se le mete el agua al coco también. Pero esas son las realidades que tenemos. Entonces, piensan que porque ellos tienen el poder siempre es coyuntural y la fuerza nunca se podrá imponer a la razón. La posición del presidente Fernández, que ha sido coherente, sistemática desde el discurso que dio en el 15, aceptando, porque no es que nos lo impusieron entonces, tuvimos que ceder. Porque obviamente hubo un atraco. Un atraco. El atraco fue a nosotros y el atropello y todo lo que nos hicieron. Ahí hubo senadores que salieron de Funglode diciendo que iban a encontrar allá, se torcieron y yo no sabes por qué fue que se torcieron. Lo que les decía, que el ministro de Energía y Minas los dijo en su memoria. Entonces, esas cosas han quedado ahí. Y es importante que ellos lean las señales. Lo que han provocado es un alud. Mira la decisión, la posición que asume el otro líder de la oposición, Luis Abinader, Claro, encender velas. que aunque juega un poco la politiquería, pero él interpreta, Leonel Fernández está asumiendo el discurso, la narrativa de los que se oponen a la reelección. Esa ha sido Y lo que hacen ellos lo pueden hacer a mí también. No, además, Sí. pero es que él sabe que ese es el sentimiento mayoritario, casi plebiscitario de la población. Y se desmonta y dice, no, y además hay realmente una afrenta, un atropello contra la institucionalidad democrática de la nación. Lo que sucedió ayer fue un cercenamiento de los derechos civiles, míos, tuyos, de todos. Lo lamentable es que una decisión como esa no la haya tomado, porque a Hipólito hacía muchas de esas, metía presos los amigos de uno, lo mandan a buscar, se llevaban uno porque decía que no había agua, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que si hacías una encuesta comparándolo con el diablo te mandaban a buscar, pero Hipólito es un montaraz. Pero de Danilo Medina, de un gobierno, de un discípulo del presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, eso es lo que a muchos les duele. Y hoy, como decía Bertolt Brecht, o se le atribuye la frase, vinieron por aquel, a mí no me importó. A mí no me importó, vinieron por el obrero, a mí tampoco me importó, vinieron por el jurídico, cuando vinieron por mí, ahí sí. Entonces, ya era tarde. Ya era tarde. Entonces, eso es lo que pasa. Ellos posiblemente pensaron, como les dije ahorita, en palo largo no se pisa base. Ellos se van a torcer de nuevo y han subestimado una voluntad de un pueblo y de una decisión política. Porque hay un acuerdo además del partido estableciendo el respeto a la Constitución y unos candados que no se ni siquiera pusieron. Porque eso es lo grande, que posiblemente los que firmaron en el 15 tenían la intención de violarlo y violentarlo. Y se han guayado, como dicen en el barrio, porque ellos contaban con que esa resistencia, ellos la iban a vencer. Como la primera vez. Como la primera vez. Y obviaron unas lecturas importantes que la decía Marx en el 18 Brumario, y es que la historia se repite una vez como tragedia y la otra como comedia. Y aquí no hay clonaciones sociológicas ni sociopolíticas. Esta es otra realidad, este es otro juego, Junior. No hay este es otro juego. Aquí vamos a barajar que de nuevo que estamos. En principio nosotros tenemos una encrucijada entre realmente y potencialmente.
Potencialmente parece, en la cabeza de muchos, que el presidente va. Realmente no sabemos por qué él no ha hablado. Pero las heridas que se han creado en este trayecto, yo no sé si hay tiempo de suturarla para que cicatricen y puedan pararse. ¿Tú crees que hay tiempo de eso en el PLD y que aparentemente la única opción viable de unidad es el doctor Leonel Fernández candidato, por lo que han dicho algunos de tus compañeros de corriente? Sí. ¿Eso es así? Mira, tú tienes razón en cuanto a que ha habido heridas, indiscutiblemente, y posiblemente puedan haber más, y esa actitud de ayer es algo que muestra realmente que no hay una sensatez dirigiendo, ¿verdad?, el destino político. Sin embargo, la Biblia nos enseña también que todo tiene su tiempo. El Eclesiastés habla de que tiempo para la siembra, tiempo para la siega. Y la política tiene mucho de arte y timing, como la música, el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Este es tiempo de defender la Constitución, no de pensar en quién es el candidato. Esto no es asunto de... Primero, Leonel Fernández no tiene competidor a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana por dos razones. Primero, porque su carisma, popularidad y potencial está 90, 95 por encima de todos esos candidatos que tú los puedes agrupar y no se le comparan. Y segundo, porque el presidente Medina está inhabilitado constitucionalmente de participar en unas elecciones. Entonces, dadas esas circunstancias, no hay duda de que Leonel Fernández en una situación ortodoxa es el candidato natural del partido. Primero, es el activo más importante con que cuenta el PLD. Serían Leonel y Danilo, pero estando uno inhabilitado, indiscutiblemente, pero no estamos en una situación ortodoxa, tú lo acabas de plantear. Sin embargo, como te decía, este no es un tema de quién es el candidato o no. Aquí hay un tema de nación, de democracia, de respeto y exigencia de respeto a la Constitución y de respeto a un acuerdo político que hubo en el 15. Porque es que los acuerdos políticos, tú sabes que resultó interesante, un segundito, cuando visitó recientemente al presidente Medina una misión de la Overseas Private Investment Corporation, la OPIC, una institución del Estado americano de inversiones privadas, una especie de ala inversionista, como la Commonwealth del Reino Unido. Cuando salía le preguntaron y él dijo una cosa que parecía, nosotros exigimos respeto a las leyes y a los acuerdos políticos. Fíjate, si exigen respeto a las leyes, como dicen en el campo, contimá la Constitución, pero mencionó lo de acuerdo político. O sea, ¿ustedes creen que esas son personas entrenadas en política exterior? Saben de diplomacia. Tú sabes bien que hasta lo de esto del cuerpo de paz, que andan por Honduras y Salvador, por ahí son muchachos preparados, son muy preparados. O sea, no dejan nada caer al azar. Eso es una posición del Departamento de Estado. Y aquí parece que no nos estamos dando cuenta o no quieren leer las cosas como son. Y cuando hablo de acuerdo político, aquí el único acuerdo político, bueno, Constitución es un gran acuerdo político, ¿no? De todos los sectores. Máximo. El máximo. Fue ese acuerdo político que el PLD rubricó, ratificó por la Asamblea de los 15 puntos del 2015. Entonces, yo te digo, bueno, hoy la lucha es por la Constitución y el respeto a la Constitución. Mañana resolveremos lo de quién sea el candidato. Y pasado mañana resolveremos qué es lo que pasa en las elecciones. Sí, pero yo creo que, y ojalá, y siempre le pido disculpas a los invitados del sector cuando le hago esta pregunta, yo reitero que aquí no hay una lucha patriótica. El sector Leonel Fernández no está luchando por la patria en la Constitución, está luchando por su candidatura. Y digo lo siguiente, imaginémonos que... Tiene todo el derecho y está derechos políticos. Claro, imaginémonos que mañana el comité político aborda el tema, se ponen de acuerdo en que de una u otra forma a veces el ministro de Interior y Policía deja caer y el ministro de Turismo, de que el tema es eliminar el transitorio y habilitar al presidente para que en lo adelante, luego del 20, pudiera aspirar. Si eso se plantea, ¿estaría el sector de Leonel Fernández de acuerdo con que se modifique la Constitución para eso? Mira, cuando tú hablas de ese tándem,
ese tiempo. Vamos, No, vamos. no, de ese tándem, Monchi, Francisco Javier Claro. y la OTAN y ese Ah, no, grupito, eso es el mismo grupo. eso es lo mismo. Sí, sí, sí. Los mimitos atrás que en la espalda. Uno plan popular dominicano. Eso es primero. Está claro. Un abrazo a mis amigos. Que yo siempre los trato bien hasta que no se meten con la Constitución. Entonces, esa es una posición. Pero hay una posición de principio. Yo no sé en qué programa decía, el problema del dilema del presidente Fernández es que tiene una posición coherente y sistemática. Cuando me plantean el tema, bueno, y si hecho cumplido y se da la situación, me ponen en una situación hipotética de tener Claro. que barajar y decir, no es que no, yo no puedo analizar de asuntos hipotéticos porque ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que no van a hacer? Yo le digo, se lo trato de analizar desde el punto de vista cualitativo, ni siquiera entrar en los detalles. Fíjate qué es lo que pasa. El presidente Fernández tiene un discurso coherente del 2015 y ha sido el abanderado de la lucha de respeto a la Constitución. Ese es un discurso que ha calado en los sectores representativos de la sociedad, que entiende que la Constitución no es un pedazo de papel, que no es un relajo para estar cambiándola por intereses particulares, como lo dijo la Iglesia en los sermones de las 7 palabras. Es una actitud mezquina para beneficio propio. Lo planteó claramente la Iglesia, porque no dejemos también ese sector. O sea, los sectores fácticos, fuera de lo que estén usufructuando algunos beneficios extracurriculares por ahí, que puedan meterse en todo y que a veces se involucran en todo, serían los únicos que estarían apoyando cualquier aventura reeleccionista. Porque por demás, nadie está a favor de eso. Mayoritariamente, como hemos dicho, hay una oposición a la misma. Entonces, el presidente Fernández, después de haber llevado una posición como esa, si por circunstancias como la que tú dices, negociaciones, acuerdos de aposento, tratativa o lo que fuese, apoya algo así, perdería todo su crédito político, tiraría por la borda todo su capital. Y hoy día el presidente Fernández representa, no es casual la posición de Abinader, diciendo yo voy a la calle si intenta modificar la Constitución. Fueron ayer uno y otro que le dije, deja la politiquería y sale a apoyar que hubo una agresión contra todos. Pero bueno, se deja pasar. Bienvenido sea a la lucha, si de verdad, si vamos a defender, ¿verdad? Aunque tú dices, no es por la patria, no es por la patria, pero es por la Constitución, es por la ley de leyes, es por la carta sustantiva. Y si defendemos eso, bueno, eso tiene un valor, eso tiene un valor cualitativo, No es lo más alto. el valor que tiene. No, lo digo en el sentido, entonces si Leonel entrar en una tratativa de ese tipo, pondría en juego mucho de su prestigio político y del discurso que ha venido cultivando y de ser la figura cimera en una lucha con un discurso de respeto a la Constitución y antirreeleccionista, que no es paja de coco, no lo subestimen. Bien, con la venia del ingeniero Francisco Méndez, vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Señora, de vuelta con esta interesante entrevista con el ingeniero Francisco Méndez, coordinador del equipo de campaña del doctor Leonel Fernández. Me van a votar. Es un gran entrevistador, de verdad que sí. No vamos a hacer hipótesis ni vamos a hacer ilucubraciones de lo que va a pasar en el futuro ni de lo que viene. Pero la verdad es que la situación actual del partido de gobierno está un poco difícil. Hablamos ahorita de que si esas heridas pudieran sanarse. Usted lo dejó ahí entrever, ni sí ni no, pero me imagino que luego que se pongan de acuerdo buscarán la forma de subsanar esas heridas. ¿Cree usted que en la medida de las posibilidades, después que se defina el panorama político actual, habrá una lucha de intereses de grupismo donde el presidente Fernández va a querer tener la mayoría de los cargos municipales y congresionales y el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, también va a querer la mayoría de los cargos congresuales y municipales? ¿Cree usted que pudiera abrirse otra guerra en el futuro, en lo inmediato, con relación a las dos facciones? Mira, yo pienso que realmente el tema fundamental aquí es el de respeto a la Constitución y posteriormente el de la definición de la candidatura. Y el partido luego pondrá sus mejores activos. Indiscutiblemente, es que el PLD solamente tiene dos grandes, Danilo y Leonel son de un pájaro las dos alas, rememorando, ¿verdad?, esa frase famosa creo que de José Martí, sobre aquí en las Antillas. En este caso,
Obviamente que uno coyunturalmente tenga una mayor proporcionalidad, que el otro tenga menos, eso es en términos reales irrelevante. Para fines prácticos, si hay ha habido un desarrollo innegable durante los dos gobiernos, las dos gestiones de los 8 años de Leonel Fernández y de los 8 años de Danilo Medina, en términos económicos, en términos de avance, de infraestructura, etcétera. O sea que un plan de desarrollo siempre contaría con la anuencia, independientemente que sean de unos o de otros. Es un buen punto porque, por ejemplo, hay quienes hablan de heridas, pero vamos a ver en qué han consistido las heridas. Vamos a ver, nosotros como vocero, yo soy vocero oficial, nosotros tenemos una línea política. Hay miembros del comité político, por ejemplo, que tienen un mayor nivel indiscutible político que uno, y prestigio, y icónico, y jerárquico, y todo eso, que no discuten con uno esos aspectos, pero nosotros, el equipo de voceros, tenemos una línea política que es la que nosotros manejamos. Y, por ejemplo, ninguno de nosotros, sean diputados, voceros, de los exfuncionarios, de lo que somos, se refiere de manera despectiva u ofensiva al presidente Danilo Medina, ni con el pétalo de una rosa nosotros lo tocamos, nunca. Nunca. Eso es una política muy clara. Ni siquiera al gobierno. El primero que hace loas del gobierno y alaba al gobierno, lo hizo en el acto del 5 de mayo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, es Leonel Fernández, que reconoce los éxitos que hemos tenido en las administraciones tanto de Danilo como que son administraciones del PLD, y las menciona. O sea que cuando hay quienes dicen que se ataca, nosotros no hablamos mal del camello, como dice aquel refrán, que son las administraciones del PLD. Por ejemplo, aquí se habla del 4%, que Danilo aplicó el 4%, pero son los gobiernos del PLD que llevaron hasta el 4%, porque cuando Leonel Fernández llegó, Hipólito tenía en 1.5% y Leonel lo llevó a 3%, 2.70, casi 3%. O sea, casi un 100% lo elevó. Danilo Medina de 3 lo llevó a 4. Eso es un 33% de incremento. ¿Te das cuenta? Es un esfuerzo concentrado. No estoy hablando porcentual, no del volumen absoluto. Ya, claro. Obviamente, ahora el 4% de 1.000 millones, sí, un viaje. 180.000. Exactamente, que es muy bien, sí. Solamente que hay que aplicarlo más eficientemente para obtener mejores beneficios. Pero por eso te digo, es un esfuerzo conjunto. Entonces nosotros no atacamos al gobierno. La única diferencia que nosotros tenemos con funcionarios de la administración, que no con todos, porque hay escisión hasta en los mismos funcionarios. Ustedes han oído como algunos se han referido en contra de la reelección, las personas con cabeza, que no tienen compromisos así de este tipo y que pueden opinar, que no tienen que seguir a pie juntilla, ¿no? Nosotros lo único es el respeto a la Constitución. Ahora, si eso es hacerle oposición al gobierno, pues entonces nosotros le hemos hecho oposición, pero eso es lo único que hemos exigido. Nosotros no nos referimos al gobierno de manera atacándolo ni nada de eso. Yo he aprendido con un amigo tuyo, César Fernández. Sí, muy bueno, que César. A ustedes no les gusta hacer predicciones astrológicas de futuro. Les gusta solo ver el futuro en algunas cosas. Es una línea, en algunas cosas. Sin línea, embargo, la política se nutre de realidades. Ustedes tienen una estrategia y tienen una táctica. Su táctica hoy es la defensa de la Constitución de cara a la estrategia de llevar al presidente Fernández nuevamente al poder. ¿Qué resulta? Imaginémonos de esos casos hipotéticos que mañana ocurre la reforma constitucional. La pregunta, por encima, la obligada, siempre. es obligada. ¿Va el doctor Fernández a medirse en una primarias abierta con el presidente actual de la República? Si fuera el caso. Vamos a ver, es hipotético. Sí. Y como tiene capacidad de ver la hipótesis también, yo escribí un artículo en Nacional que se llamaba Ponderaciones Electorales, en donde yo analizaba ese caso. Si son unas elecciones abiertas, supervisadas por la Junta Central Electoral, así como dicen los Estados Unidos, transparentes y competitivas, como dijo la Embajada y el Departamento de Estado, nosotros no tenemos ninguna duda de que Leonel Fernández gana por la milla. Si son transparentes. Transparentes, competitivas, supervisadas por la Junta Central Electoral y con primarias abiertas de la Junta. Y Gemma, ¿no se supone que todas son así? Bueno, se supone. Entonces, no, porque una cosa es que la organice esa comisión electoral del PLD a lo interno, con Miriam Cabral y etcétera, etcétera. Estamos hablando de la Junta. Entonces, si fuese así, yo te voy a decir esta matemática.
Leonel Fernández hoy día tiene empadronados en la Convergencia Democrática más de 2 millones de personas, que son militantes activos que nosotros vamos a movilizar tanto en la campaña como a la hora de votar. Y de esos 2 millones, el 42%, que son aproximadamente 800,000 personas, dominicanos, mayores de edad, 18 años, que van a votar en las elecciones, comprometidos con el voto con Leonel Fernández, son extrapartidos, no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana, o sea que esos vendrían a votar en unas primarias porque tendrían toda la facilidad. Tú, yo, Junior, cualquiera de nosotros puede votar, porque no tiene que estar inscrito en el padrón ni nada por el estilo. Aunque el partido ordenó crear comités de base y eso, pero ello es para la parte orgánica del partido. O sea que nosotros no tenemos ninguna duda. Todavía tú pones, como decía mi querida amiga y compueblana, Yomaira, la expresidenta de la Cámara de Diputados, a todos los empleados públicos, todavía tú buscas los 600,000 empleados públicos que se han llevado de 300,000 en esta administración a 600 en la actualidad, que acaba de salir realmente la cifra y los datos detallados. Todavía lo llevamos a 700,000 y se lo damos todos. Que olvídate que el 60% de esos son de nosotros. No me mencionaste están callados. los que están insertados en los programas sociales, la seguridad social. Por eso se lo di, por eso se lo pusimos nosotros. No, porque pero, una diferencia, le voy a hacer un detalle que tengo pendiente de escribir algo sobre eso. Una cosa es compararse con Hipólito y el PRM, y otra cosa es el gobierno compararse con Leonel. ¿Qué es la economía? Pues la economía estaba bien con nosotros. ¿Qué es los programas sociales? Los programas sociales los creamos nosotros. ¿Qué es el bono luz? Lo creamos nosotros. ¿Qué es el bono gas? Lo creamos nosotros. Ustedes tenían 26 legisladores que firmaron una carta pidiendo la reelección y hoy no lo tienen. Es correcto. Entonces esos programas sociales Sí, responden a que tenga el poder. Sí, pero ahí no hay riesgo de que se le quiten. Claro, o sea, que sí. ahí no le Hay continuidad. totalmente, lo contrario, lo más que se le puede aumentar. No, para la primaria. A la primaria se va a utilizar ese tema como lo usan para las elecciones. Y tú sabes cómo se usó en el 78 un discurso, porque el problema Pero eso era diferente. No, perdón, Sí. no, pero sí. No, estamos en la misma longitud de onda nosotros. Espérate un momentito, porque tú juegas con las blancas y yo juego con las negras. Claro. Yo te pongo un discurso sencillísimo. Le cogemos la fundita y no somos reformistas. 1978. Cojan todo lo que le den y voten por Leonel. Bueno, es un buen discurso. Pero está pensado. Ese está pensado. Lamentablemente, Vamos a ver las realidades de los actores son totalmente diferentes. no es porque no hay un riesgo. No hay un riesgo de que se vaya a quitar o a reducir eso. Si Leonel sí puede decir, el que los puse fui yo. Lo que hizo fue continuar lo que estaba bien. Que es parte del discurso. Claro. Nosotros lamentamos, ingeniero, que el tiempo se haya agotado, pero el programa y las puertas están abiertas para otra oportunidad y tener siempre a sus órdenes, siempre. Cuenten otra conmigo. Conversación interesante como la de hoy. A Giovanni, a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.